Buenas tardes y bienvenidos a vuestro canal. Bienvenidos a Fútbol Acción. El caso Dani Olmo, Pau Víctor está revolviendo el fútbol español. Estamos viendo diferentes reacciones. Al final, lo que es seguro es que en estos momentos el Consejo Superior de Deporte ha dado una cautelar al Barça para que pueda inscribir a sus jugadores en la liga y por ende que puedan jugar con el Barça y con la selección española y que tengan su ficha federativa. Y no quiero hablar sobre este caso porque este caso, la verdad es que ya tenéis un vídeo en mi canal donde os dijo un poco lo que pensaba, sobre todo de la gestión de Laporta en ese sentido, sino que quiero hacer algunas reflexiones sobre todo lo que conlleva todo lo que está ocurriendo, sinceramente, y he escuchado por ahí pues gentes, la mayoría del Real Madrid y de otros clubes que se han quejado mucho porque es verdad que en un pasado pues han habido casos similares que el Consejo Superior de Deportes no ha dado la cautelar y después pues también hay que comentar pues que gente por ejemplo del Barça y de otros equipos también se han quejado porque Vinicius por ejemplo hizo una agresión el otro día y solo le han caído 2 partidos de sanción cuando realmente por lo que hizo a otros jugadores les ha caído un mínimo de 4 partidos. Por lo tanto, tengo algunas reflexiones que compartir con vosotros y vamos a por ello. Entonces, el primer punto, ¿vale? Es centrarme en clave Barça y es que creo que más allá de que la liga haya dado la cautela al Barça, sí, creo que la gestión ha sido mala. Es decir, llegar al día 31 de diciembre por la noche sin haber inscribido a tu fichaje estrella el verano pasado, cuando ya no pudiste inscribirlo en agosto, que se inscribe porque se lesiona Christensen de manera temporal y tuviste a partir de ahí 3 meses para poder buscar la fórmula para inscribir a Dani Olmo y que no pasara lo que ha acabado pasando, que es llegar al día 1 de enero a las 12, a las 12 de la... O sea, a las 00 del 1 de enero sin haberlo inscrito y después tener que recurrir a estamentos como es el Consejo Superior de Deporte para poder inscribir a tu fichaje estrella, la verdad es que está muy mal planificado y muy mal gestionado por la junta directiva. Esa es la realidad. Más allá de que después, una semana después del cambio de años, que fijaros, pasa una semana desde que se acaba teóricamente el periodo para inscribir jugadores hasta que el CSD da la cautelar. O sea, más allá de que se dé la cautelar y que Laporta lo celebre como un loco, como si hubiera ganado la Champions, cuando realmente lo que ha conseguido es algo súper normal, que es poder inscribir a sus jugadores, pues más allá de todo eso, creo que la gestión por parte de la Junta Directiva es muy mala y la sensación que me da es que van dando bandazos de un lado para el otro y realmente no saben lo que están haciendo, porque insisto, o sea, si tú fichas a Dani Olmo, sí, tienes que estar seguro de que lo puedes inscribir. Si no lo puedes inscribir, pues primero llega la regla del 1-1, donde tú te aseguras que lo vas a poder inscribir y después fichalo este mercado de invierno. Es que de hecho creo que el timing del fichaje de Dani Olmo está mal hecho. Está mal hecho, no se le tiene que fichar en verano. Tienes que empezar a negociar en verano para poder ficharlo en enero cuando tú ya has llegado a la regla del 1-1. Si es que has llegado a la regla del 1-1, porque también es cierto que el Barça ha llegado a la regla del 1-1 porque ha tenido que malvender los palcos VIP del Camp Nou para así poder inscribir o poder luchar por inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor. Aunque dispuestos a malvender, ¿por qué no se malvenden el 15 de diciembre? Y te tienes que jugar a malvenderlos el 31, ¿sí? Para después poder inscribirlos con una cautelar o luchando con todo, con la justicia, contra la Liga, contra la Federación Española de Fútbol. Entiendo que unas razones por las cuales no se hace eso es porque se querían agotar otras vías, como por ejemplo el derecho al trabajo delante de o sea, una demanda a un juez por derecho al trabajo para que les dejen jugar y después otro tipo de requisito y es la última vía que querían llevar a cabo, pero al final la conclusión es que no está bien hecho, es decir, si analizamos todo, la gestión es bastante mala, o sea, bastante no, es muy muy mala. De hecho, es que no recuerdo una gestión tan mala por parte de un club en cuanto a un fichaje estrella que no se puede inscribir y que estés a punto de perderlo. Y encima tienes la cláusula en el contrato que evidentemente esto es Dani Olmo y su abogado que lo han pedido, abogado, perdón, abogado también y su representante que lo han solicitado para no correr ese riesgo de quedarte sin jugar, pero es que es un poco todo un bochorno, sinceramente. Y después, en cuanto al Real Madrid, pues en estas inscripciones no tiene problemas, en principio, igual en un futuro los tiene, pero me parece bastante increíble que el Madrid esté. Bueno, hay varios puntos del Madrid que no estoy para nada de acuerdo. El primero es que evidentemente Vinicius el otro día hizo una agresión y tendría que tener un mínimo de 4 partidos de sanción. Al final, con las presiones del Madrid y todo lo que eso conlleva, igual que las presiones del Barça al CSD, evidentemente, y todo lo que eso conlleva, que es donde va a acabar donde va a ir acabando el vídeo, donde espero que el vídeo vaya acabando en esa idea, pues consigue rebajar la sanción a una sanción ridícula,
para un jugador que no solo es la agresión de ese día, sino que ya lleva prácticamente un año y medio si haciendo con carta blanca, nunca mejor dicho, en el terreno del juego, está insultando a los árbitros, está insultando a todo el mundo, está llamándole loco a los árbitros en su cara, y cuando le expulsan, por una vez que le expulsan no le ponen un castigo ejemplar y se dejan la mitad de las cosas que pasa en el campo, no las inscriben en el acta, ¿sí? Y sale un poco de rositas de esa situación, ¿no? Porque al final tendrá 2 partidos de sensación contra 2 equipos asequibles, que el Real Madrid seguramente ganará, y Vinicius pues podrá volver a jugar. Y además de eso, hay otro punto que para mí es un poco indignante, y es el hecho de que el Real Madrid lleva unos meses, por no decir un año ya, cada fin de semana, durante la semana criticando ferozmente al árbitro que que les va a arbitrar el fin de semana. Y eso evidentemente es algo que no se puede hacer y que hemos visto como el CTA ha entrado de oficio algunas veces para sancionar a según qué declaraciones, y creo que evidentemente el Madrid también debería ser sancionado en ese sentido, y porque al final como es el Madrid pues se le acaba sin sancionar. Entonces, después tenemos el punto de Laporta, sí que, como podéis entender, para mí Laporta debería dimitir, o si no dimite se debería hacer una moción de censura, porque tengo la sensación de que es muy difícil hacer que el Barça desaparezca, ¿sí? Si no lo consiguió Bartomeu, no digo que Laporta sea peor que Bartomeu, de hecho Laporta seguramente, si miramos a grosso modo, es de los mejores presidentes de la historia del Barça, pero este segundo mandato la verdad es que va de cagada en cagada. O sea, la forma de despedir a Xavi, ¿sí? Después el fichaje de Vitor Roque, que alguien nos tiene que explicar de quién es el informe que hace que se ficha a Vitor Roque y qué le vieron para pagar lo que se pagó por él. Después este caso Dani Olmo, que le fichas y dices que puedes inscribir y realmente no puedes inscribir, inscribes por una lesión de un jugador y después estás a punto de que estás a punto, hasta el punto de que ha pasado una semana del plazo donde le puedes inscribir, tienes que ir a pedirle al Consejo Superior de Deporte que te dé una cautelar para tú poder inscribirlos, y si no se te va gratis, y luego que eso y la pérdida económica que eso hubiera conllevado, además de tener que pagar el salario hasta 2030. Y no solo eso, si es que también querías fichar a Nico Williams. O sea, imaginaros la situación, sería aún más esperpéntica si no solo se va Dani Olmo, sino que también Nico Williams. Imagínate la tensión, si Laporta y la Junta Directiva ya tenían una tensión grande por lo que se vio en los gestos cuando le dan la cautelar. Imaginaros que también Nico Williams está en esa situación. O sea, que tienes los 2 fichajes estrella del verano en esa situación, que están pendiendo un hilo y que realmente hubieran provocado un agujero económico en el Barça nunca antes visto. Y mira que es difícil porque el Barça ha visto todo tipo de agujeros económicos. Por lo tanto, yo creo que la gestión está siendo a bandazos, creo que la gestión no está siendo para nada profesional, y creo que ha llegado el momento de que entre otro presidente, seguramente Víctor Font, que veremos qué tal es Víctor Font, porque una cosa es hacer promesas y la otra es cumplirlas, pero es que sinceramente creo que el Barça no va a ningún sitio. Y aun cuando empezó, pues teníamos la ilusión de recordar el primer mandato y pensábamos que Laporta sería la solución. Además tenía grandes profesionales a su alrededor, como por ejemplo Mateo Alemán, pero es que ha ido quitando los grandes profesionales para poner a gente que realmente son un poco como yo que sé, como de cartón, ¿no? Porque no están haciendo nada en el club o nada bueno para el club, como es el caso de Deco, por ejemplo. Es que creo que el segundo mandato de Laporta es bastante bochornoso, sinceramente, ¿eh? Sinceramente. Y desde aquí creo que, bueno, pasará lo que tenga que pasar, y si seguramente el domingo el Barça gana la Supercopa contra el Real Madrid, pues al final cuando la pelota entra todo se suaviza y veremos, pero creo que Laporta tendría que dimitir, sinceramente, porque ya el hecho de haber llegado tan ahogado y de correr un riesgo tan grande, y que ya ha corrido tantas veces con el Barça, y de dar tantos bandazos, que después salga también, pues, por ejemplo, José Lías, la persona que avaló con 40 millones de euros para que Laporta sea presidente, y te diga, porque eso lo dijo en una charla con Jordi Wild, que quedó marcado con fuego, que para él el problema que tiene el Barça es que no se gestiona como una multinacional, sino que se gestiona como si fuera una escalera de vecinos. O sea, después de ver cómo las cosas están saliendo y ver gente que es entendida del mundo empresarial opinar sobre la gestión de esta junta directiva y hacer un poco un resumen de todo, ¿no? Y ver un poco todo como desde una helicopter view, ¿no? Como dicen los americanos, desde fuera. Creo que la junta directiva, a pesar de haber conseguido la cautelar para Dani Olmo y Pau Víctor, creo que
que deberían dimitir porque no tienen sitio en este Barça, porque es importante que paremos los pies a la gente que realmente le está haciendo mal al Barça. Seguramente sin quererlo, porque evidentemente Laporta le quiere el bien al Barça, pero no se da cuenta que o no está capacitado o es demasiado presidencialista, pero realmente, bajo mi punto de vista, no le está haciendo bien al Barça. Porque la excusa de la herencia de Bartomeu evidentemente fue muy grande en un inicio y tenía toda la razón, pero ya han pasado 4 años y en 4 años tienes que ver que por lo menos el Barça va mejorando. Y es que me gustaría ver las cuentas y poderlas leer correctamente, pero es que me atrevería incluso a sospechar que probablemente el Barça esté peor que en ese momento, porque seguramente tiene más deuda, tiene menos patrimonio y no sé si tendrá más ingresos, pero estará ahí, la verdad. Entonces, bueno, para mí, Laporta y su junta directiva tienen que dimitir o tiene que haber una moción de censura para que pase el siguiente. Y evidentemente, en un principio no pasará nada de esto. Puede ser que yo cambie de opinión con el tiempo, pero bueno, no lo creo, la verdad, también os soy sincero. Después está el punto de Florentino Pérez, ¿vale? Que creo que en cuanto al Real Madrid, creo que un empresario como él tendría que saber que el hecho de utilizar la tele oficial de su equipo para criticar a los árbitros no es lo más correcto y es algo que tiene bastante riesgo. Evidentemente son los hombres más poderosos de España, por eso también evidentemente pues puede hacer lo que hace. Y creo que hay un punto importante a comentar con Florentino y es que si el Barça ha conseguido la cautelar del CSD, ¿vale? Hay que tener en cuenta que también es en parte, estoy seguro que es en parte gracias a Florentino. Pensadlo, el Barça y el Madrid en el fondo, a pesar de la rivalidad deportiva y que a veces también la rivalidad de los aficionados, ¿sí? Deberían ir siempre de la mano en casi todos los proyectos, porque el Barça sin el Madrid y el Madrid sin el Barça no se entienden. O sea, no se entiende un Madrid sin el Barça ni un Barça sin el Madrid. De hecho, si uno de los dos no existiera, la liga acabaría siendo una competición como la Liga A, sí, que sería una competición que no llega ni siquiera a vender los derechos televisivos de varias de sus temporadas. Por lo tanto, a ninguno de los dos les interesa que esta rivalidad desaparezca porque esta rivalidad les da mucho nombre, mucha marca y evidentemente pues mucho dinero, ¿sí? Además de esto, sí, también está el caso de la Superliga, que el Barça del Madrid, Laporta y Florentino están de la mano para llevar a cabo ese proyecto que seguramente acabará viendo la luz, no porque esté Laporta, sino porque está Florentino, sinceramente, que para mí es pues un empresario de más éxito que Laporta, siendo totalmente sinceros. Y evidentemente a Florentino no le interesa que haya un Barça mediocre, ¿no? Que el Barça vaya perdiendo fuerza, que la marca Barça pierda fuerza, que el equipo sea cada vez menos competitivo. A Florentino le interesa que el Barça sea competitivo para que realmente la gente haya audiencia viendo los Barça Madrid, haya audiencia viendo la Liga y que evidentemente también sea competitivo porque el día que empieza la Superliga, pues con Barça y Madrid metidos en la Superliga, muchos más clubes acabarán cayendo un poco en la telaraña de la Superliga y acabarán entrando a la Superliga. Por lo tanto, estoy seguro de que Florentino, desde la sombra, ha ayudado al Barça. No sé cómo, la verdad, no sé cómo, pero evidentemente este hombre tiene mucho poder y estoy seguro de que ha ayudado al Barça a conseguir esa cautelar, porque al final no conseguir esa cautelar habría sido una operación de tantos daños para el Barça, habría sido tan dañino en cuanto a lo económico, en cuanto a la imagen de marca, en cuanto a muchos conceptos, que Florentino, pues por los proyectos que tiene, que le interesa que el Barça sea competitivo y que el Barça pues esté un poco a la par con el Madrid en ese sentido, pues no le interesa para nada. Y después está el caso de Tebas, que ahora se está un poco lavando las manos, se está intentando parecer o hacer parecer a los demás que es el bueno de la película, cuando sinceramente pues tiene sus intereses como todos. Al final, si una cosa aprendes viendo el fútbol de hoy en día, el fútbol moderno, es que cada uno tiene sus intereses, cada uno hace los chanchullos que le interesan a él para salir adelante y para que sus intereses salgan adelante y que ninguno es un santo, esa es la realidad. Y Tebas mucho menos. La verdad es que Tebas, bajo mi punto de vista, tiene una cara de mafioso que no se la aguanta y no me atrevería a decir que no es un mafioso, quién sabe, ¿no? Pero bueno, en fin. Primero parecía que en un inicio, cuando empezó Laporta, pues sí que es verdad que fue más flexible con el Barça por la situación en la cual venía. Ahora no iba a ser flexible, pero al final no iba a ser flexible porque si fuera por él, evidentemente iba a ser flexible. Y es muy sencillo entender por qué Tebas iba a ser flexible con el Barça. Porque Tebas, por lo que acabo de comentar, Tebas no quiere que la liga se convierta en la liga y porque eso lo que conllevaría es que él perdería mucho dinero, porque imaginad una liga en la cual solo el Real Madrid es el equipo fuerte
y el Real Madrid gana la Liga cada año durante 10, 12 años seguidos y no puedes ni vender los derechos televisivos. Eso no le interesa a nadie. Lo que le interesa a la Liga no es que Barça y Madrid compitan por la Liga. Si se puede sumar Atlético, mejor. Y si de aquí a unos años se suma Real Sociedad y Athletic Club, mejor. Si se suma el Sevilla, mejor. Porque al final así podrás competir con la Premier por derechos televisivos y podrás generar más ingresos y por tanto el señor Tebas podrá ver más dinero entrando en su bolsillo, ¿sí? Por tanto es entendible que Tebas, a pesar de ser súper madridista, decida ayudar al Barça en un primer momento y decida ser flexible con el Barça. Lo que ha pasado es que al final los clubs han visto que Tebas pues no para de ayudar al Barça a pesar de que algunas veces las declaraciones son contrarias, un poco para disimular, y le han avisado a Tebas de que si volvía a ayudar al Barça y si las normas no eran las mismas para todos, pues le iban a buscar problemas, sinceramente. Básicamente le iban a denunciar, ¿no? Y a la liga. Y entonces Tebas se ha visto obligado pues a no ser flexible esta vez con el Barça, porque si fuera por él, evidentemente, como bien he dicho antes, hubiera sido más flexible con el Barça. Y eso ha llevado a toda esta historia en la cual el CSD pues ha sido al final el que ha acabado dando la cautelar al Barça. Y ahora Tebas dice que va a buscar otro órgano para desinscribir a los jugadores. Yo creo que todo esto son historias para no contar. Y creo que la jugada de Tebas le ha salido bien, porque al final él sabía que esto iba a ocurrir. Yo estoy seguro que él lo sabía, que al final estarían inscritos. Pero lo que ha conseguido es que él no sea el malo de la película, porque él no ha sido el que ha permitido la inscripción. Ha sido un estamento político que es el que controla el mayor órgano de control del deporte español. Por lo tanto, él ha quedado como que todo el mundo tiene que seguir las mismas normas, cuando él es el primero que a veces ha sido más flexible con el Barça y el Madrid que con otros equipos, y al final pues los jugadores han sido igualmente. Por lo tanto, para él ha sido totalmente perfecto. Y al final la conclusión que quiero sacar de todo esto es bastante sencilla. Y es que yo soy aficionado al Barça, sí, yo voy con el Barça y seguiré yendo con el Barça, porque al final creo que esta junta directiva y Laporta no es el Barça. Creo que la junta directiva lo está haciendo bastante mal. Si analizamos el segundo mandato es de suspenso, sí. Pero donde quiero llegar es que al final hay que dejar de llorar, tanto el Barça como el Madrid, porque es que somos los dos equipos más beneficiados con diferencia a España. Esa es la conclusión que quiero llegar. El Barça porque al final un equipo normal, si no hubieran los intereses que hay en el Barça y evidentemente todo este tema de políticos, se deben muchos favores y quién sabe cómo se ha conseguido esta cautelar. ¿Sí? Si no fuera porque es el Barça, no hubiera conseguido nunca inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor, porque ya lo hemos visto en el pasado, como otros clubes como el Eibar, como el Sevilla, no consiguieron ningún tipo de cautelar. Y evidentemente el poder del Barça no es el poder de estos equipos, el poder del Barça es mucho mayor. Y el Madrid un poco lo mismo, porque la sanción a Vinicius pues pues es muy baja, es muy baja. Deberían haber caído por lo menos 4 partidos, y no solo esta sanción, sino cuántos partidos se le ha perdonado la roja a Vinicius. ¿Y por qué? Pues porque juega en el Real Madrid. Igual que si juega en el Barça, pues porque juega en el Barça. Al final son los dos equipos con más poder, con diferencia a España, y vaya, de eso no tengo ningún tipo de dudas. Y después, pues eso, evidentemente son los dos beneficiados por el gobierno, por la liga, y son los dos equipos que tienen más beneficios, por lo tanto hay que dejar de llorar. Igual que el tema, por ejemplo, volviendo al Madrid, de criticar a los árbitros cada semana, al árbitro que te va a tocar el fin de semana. Eso lo hace la tele oficial del Betis, la tele oficial del Sevilla, la tele oficial del Eibar, ¿sí? Y les cae una sanción al club el primer día que hacen un programa así. En cambio, el Madrid lo ha hecho durante un año y lo va a seguir haciendo y no le va a caer nunca una sanción. Por lo tanto, donde quiero llegar es que el Barça y el Madrid son los dos equipos más beneficiados con diferencia del fútbol español, y me parece ridículo que nos estamos echando mierda los unos a los otros. No, el Barça es así, el Barça juega contra las reglas, y después los del Barça. El Madrid juega contra las reglas. Al final es que la realidad es que el Barça y el Madrid juegan con otras reglas, porque evidentemente el mundo funciona así. Y si no sabías que el mundo funciona así, pues bienvenido al mundo, porque es así como funciona, que cuando tú tienes un poder económico y cuando los demás pues tienen intereses en que a ti te vaya bien, porque evidentemente hay mucho interés de que al Madrid y al Barça le vayan bien por A o por B o por X, ¿sí? Pues eres el que manda en el mundo, y eso es lo que está pasando en España, en el fútbol español. Por lo tanto, para mí es bastante sencillo cómo funciona todo esto. El Barça ha podido inscribir a los jugadores porque es el Barça y por el poder que tiene el Barça, y el Madrid pues puede criticar a los árbitros en su tele oficial cada semana, y Vinicius o otros jugadores pueden insultar al árbitro constantemente y no les caen sanciones, y cuando le cae una roja pues le cae una sanción muy baja porque es el Real Madrid. Y evidentemente esto es así, ha sido así y seguirá siendo así. Espero que os haya gustado este vídeo, nos vemos en el siguiente. Un saludo.